pasar los mensajes de Facebook a YouTube para que queden grabados en YouTube, porque en Facebook ya los borran. Y hoy, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes algo bien especial. Le damos la bienvenida a todos los que están online. Vamos a compartir la palabra de esta noche. Y esta palabra lleva, ¿verdad?, como título, para que sepamos lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la cita, ¿verdad?, la cita con Dios de Yom Teruah, o el día del toque del shofar o de la trompeta. ¿Y qué significa eso, verdad?, para nosotros como pueblo de Dios? Entonces, usted va a tener ahí su Biblia, porque yo le voy a estar dando algunos textos más adelante, pero permítame hacer una introducción. Los domingos usualmente de pronto predico, ¿verdad?, un poco más efusivo, etcétera, fervoroso. Yo quiero estar un poco más tranquilo porque quiero como traerles una enseñanza, porque esto que voy a traer hoy es parte de la educación de Dios para su pueblo, y quiero tomarme el tiempo tranquilo de podérselo enseñar, de que usted lo pueda asimilar, y de que de alguna manera hoy usted entienda una parte de la Biblia que quizás hasta el día de hoy usted no había entendido, ¿verdad?, de la manera en que yo se lo quiero compartir. Entonces, nosotros estamos entrando, de hecho esta semana, según el calendario bíblico, entramos ya en esta semana que estamos corriendo prácticamente desde el martes, al periodo en el cual se celebran las últimas 4 fiestas o las últimas 4 citas de Dios, según Dios lo estableció en su palabra para su pueblo, para los hijos de Israel. Que recuerden que los hijos de Israel no significan los judíos, sino todos los que portan el nombre de Dios, que se llama ¿cómo? Israel, ¿verdad? Estamos hablando del Israel de Dios, cuyo nombre, ¿qué significa Israel? Dios gobierna o gobernará con su pueblo, ¿verdad? ¿Con cuál pueblo? Con su pueblo remanente, ¿no? El que es Dios con nosotros. Y esto está enfocado para los herederos de esa herencia celestial que dice el apóstol Pablo que no viene por descendencia natural, sino por promesa. ¿Amén? Somos injertados por promesa, no por una herencia natural. Entonces, si las primeras 4 citas, ¿cuáles son las primeras 4 citas que Dios estableció? Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Esas primeras 4 citas con Dios están más relacionadas con la acción de Dios, con la obra de Dios en su pueblo, mientras su pueblo está en esta tierra. Pero entonces hemos entrado a las últimas 4 citas, que son la de hoy, que estamos celebrando, que de hecho fue el martes, pero nosotros no nos reunimos los martes, así que tocó hacerlo hoy, que se llama la cita de Yom Teruah, que significa el día del toque del shofar, de acuerdo a un sonido llamado Teruah, que ahorita yo les voy a enseñar eso. Luego entonces viene el día de Yom HaKippurim, que es el día de las reconciliaciones, ¿verdad?, que se hace ayuno al Señor, la cita de tabernáculos o de las cabañas, y la cita de la entrada al mundo venidero, que se llama la cita de Shmini Atzeret, que significa el día de la asamblea final, cuando entramos al mundo venidero, de la que le habló Marta y María a Jesucristo acerca de la resurrección de Lázaro en el último día, en el día postrero. Entonces, estas 4 citas están más relacionadas con la acción de Dios de cara al futuro, cuando Él regrese, y la entrada a la eternidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos empezando ¿a qué? A celebrar, a recordar, a afirmar nuestra esperanza en esas promesas de Dios que tienen que ver con lo que Él hará de cara al futuro, porque Él va a completar cada una de sus promesas. ¿Cuántos entienden que las promesas de Dios son inamovibles? Y que el cielo y la tierra pasarán, pero su amén no pasará. Amén. Entonces, para que usted vaya entendiendo la Biblia,
porque todo esto que yo le voy a enseñar son preguntas que la gente tiene en todo lado, los cristianos. Bíblicamente hay dos inicios de año. Entonces el primero es el año civil, que cambia de fecha, que cambia la fecha, y ya el martes, para miércoles, empezó el año 5786. Si me ayudan aquí a mover esto para que no suene el Charles, Adriel, el coso se está sonando mucho, si le quitan el Charles ese, para que no tiemble, o allí a Sael, si sabe. Entonces, el 5786. Entonces, nosotros no estamos en el 2000, ¿qué? 25, ¿no? Porque eso es calendario, ¿qué? Calendarios seculares de imperios, ¿verdad? Humanos, que nunca contaron con las fechas que Dios estableció. Así que, pues estamos en el 2025, pero eso no nos dice mucho. Ahora, luego hay un conteo de un segundo año, pero es el mismo año, solo que se cuenta de manera diferente y tiene que ver con las citas de Dios. Ahí no se cambia de fecha, no se cambia de número, solamente se inicia o se da el conteo para la cita de Dios. O sea que los 12 meses del año se cuentan de dos formas diferentes. Un año, el año civil, 5786, empezamos esta semana, y el otro año, y el mismo año se cuenta de otra manera para cuadrar las citas de Dios. Entonces, esta cita que estamos celebrando hoy anuncia el comienzo de algo que se llama Rosh Hashanah, que muchos lo habrán escuchado. Entonces, Rosh Hashanah no es el comienzo de un año nuevo, porque usted va a escuchar a la mayoría de los que están diciendo, empezamos un año nuevo. No, error, porque eso es un concepto occidentalizado. En la Biblia no existe un concepto de Rosh Hashanah como año nuevo, no, sino en la Biblia lo que existe es un conteo progresivo, natural, que va increciendo, y donde cada año no se le llama año nuevo, sino cabeza de año, así lo llama la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que significa Rosh Hashanah, cabeza de año. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido bíblico de esto? Que cada cabeza de año que empezó este martes, Dios vuelve a reafirmar sus promesas. Esto es importante que lo tengamos claro, porque ¿cómo le hacemos nosotros cuando hablamos al estilo cultural? Decimos, va a comenzar el nuevo año, ya lo viejo pasó, hagamos nuevas resoluciones, y como que todo vuelve a empezar de cero, y al final siempre estamos en lo mismo. Pero para Dios no, para Dios significa que Él tiene un propósito, y que cada Rosh Hashanah, ¿verdad? Dios está reafirmando que aquello que Él dijo se va a cumplir, porque Él es el dueño del tiempo, y Él lo maneja, y Él lo va a cumplir, lo va a llevar a su destino final. Entonces, aquí comienza entonces una pregunta que muchos se han hecho: ¿cómo saber cuándo comenzaba una cita con Dios? ¿Cómo le hacemos para saber? O sea, en la antigüedad, porque en la antigüedad no existía la tecnología de ahora. Entonces, la experiencia del pueblo judío en el siglo I, cuando estaba Cristo, no estaba basada en un calendario que estuviera fuera de la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que históricamente han existido varios calendarios, como por ejemplo dentro del mundo hebreo judío, el calendario del Qumran, de los esenios, luego el calendario rabínico, que es un calendario tardío que comenzó en el siglo IV, y resulta que ellos modificaron ese calendario para hacerlo caber, escuchen esto que es importante, para hacerlo caber más dentro de su tradición halágica que dentro del marco bíblico. Es decir, ellos prefirieron priorizar las enseñanzas de hombres que ellos le añadieron a las enseñanzas de Dios, que se llaman las enseñanzas halágicas, y organizaron su calendario de tal manera que muchas veces lo quitan, le añaden, le cortan, lo adelantan, lo atrasan, para que pueda machar, para que pueda sincronizarse
con sus enseñanzas alágicas y de tradiciones humanas, pero no con la enseñanza de Dios en la Biblia. Y lo interesante es que ellos lo saben, porque obviamente lo hicieron a propósito desde la antigüedad, pero para ellos es más importante esa tradición que la misma palabra de Dios. No caigamos nosotros en eso. Entonces, ellos saben que su calendario es arbitrario y entonces van moviéndolo para hacer cumplir ciertas tradiciones de manera sesgada y equivocada. Ahora, ¿qué es lo grave de esto? Pues yo no sé si ustedes lo piensan, pero pues ustedes saben que yo tengo mi mente va a millón mirando todas estas cosas. Y resulta que lo grave de esto es que hay muchos cristianos en la actualidad que se están dejando llevar por esta influencia de los famosos judíos mesiánicos, pero que le han dado un énfasis a las raíces judías, no a las raíces bíblicas. O sea, hay una diferencia. Entonces se han dejado llevar por estos calendarios rabínicos, etc. Y entonces estos calendarios modifican las fechas de los acontecimientos bíblicos y por lo tanto al modificarlas están invalidando los mismos eventos. Entonces, ¿qué significa eso en términos prácticos? Que Cristo no murió en la fecha que dice la Biblia, entonces Cristo murió en la fecha equivocada. Y entonces los evangelios están equivocados en las fechas. Eso es lo que los cristianos no están mirando. Porque si se dejan llevar por un calendario que no es bíblico, entonces Cristo no murió de acuerdo a lo que la Biblia dice, sino Cristo murió en otra fecha. Y si afirmamos que Cristo murió en otra fecha que difiere de lo que dice la Biblia, entonces inmediatamente se va a poner en tela de juicio su muerte y su resurrección también. Y todo comienza a ponerse en tela de juicio. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que los cristianos a veces no estamos pensando. Eso es lo grave del asunto. Entonces luego aparece un calendario que se llama el calendario caraíta, que desde la antigüedad los caraítas es un grupo de jasídicos o piadosos, que este calendario es el más ajustado a la Biblia. Es el calendario más exacto a la Biblia, pero ojo, entre paréntesis escribo, les comento, que con eso yo no estoy defendiendo o justificando a este grupo de caraítas que han rechazado a Cristo como el Mesías, como Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con nosotros los cristianos y con el mundo en general? Que nosotros hemos llegado a un punto tan fuerte en lo que se llama la epistemología del pensamiento, todo lo que tiene que ver con la manera en que nosotros asumimos posturas de pensamiento, que nosotros nos casamos con los paquetes completos de esos pensamientos. Entonces, o me visto de rojo a rajatabla, aunque eso que implica el color rojo en la política o la religión o lo que sea, tiene buenas cosas y también tiene otras bien malas. Y aquí está el otro cristiano que dice, no, yo me he visto de azul a rajatabla en la política, en la religión o lo que sea, porque yo me caso con ese paquete completo, con lo bueno y también con lo malo y lo feo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros tenemos que discernir, ¿verdad que sí? Y tomar lo bueno de eso, de cada cosa, y desechar lo malo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos la capacidad de discernir dentro de esos paquetes que se ofrecen como, ¿verdad?, ideologías, que nosotros vamos a agarrar de ahí y que no vamos a agarrar, porque nosotros tenemos que tener un discernimiento, porque al final nuestra regla de fe y conducta es la Biblia y nuestro referente es Cristo. Amén. Entonces eso tiene que quedar bien claro, porque entonces cualquiera viene a decirme, no, pero es que usted ya está con los caraítas. Entonces ya usted piensa como los caraítas, ¿ve? Inmediatamente. No, cálmate. Los caraítas rechazaron a Cristo, yo no estoy con ellos. Pero yo tengo la valentía y la humildad intelectual de reconocer que ellos tienen el mejor calendario, que está más ajustado a las exigencias de la Biblia. Pero no con eso yo estoy validando todo el pensamiento de los hasídicos caraítas,
que obviamente no creen en Jesucristo. Entonces, eso quedó claro, ¿verdad? Amén. Amén. Eso que le acabo de decir, aplíquelo según usted entienda para muchas cosas, ¿verdad? En muchos contextos y muchas situaciones. Entonces resulta que este calendario, estoy en la introducción, no se me vaya a aburrir, estoy dando toda la teoría difícil, ahorita viene la parte de la predicación, la parte más bíblica. Este calendario cumple con el requisito mínimo bíblico que pedía la Biblia, que era avistar el avistamiento de la luna en el horizonte de Israel cuando tocaba celebrar las citas de Dios, porque el calendario hebreo es semilunar. Entonces, los judíos en la época de Jesús, para celebrar una cita con Dios, cumplían con este requisito de que miraban la luna, y cuando avistaban la luna, entonces sabían que ahí podían comenzar a hacer el conteo para celebrar la cita con Dios, porque eso lo estableció Dios aquí en la palabra, aquí está. Y salvo condiciones climáticas excepcionales que no permitieran, ¿verdad?, ver la luna en el horizonte, ya, ¿verdad?, hacían otro protocolo que no lo voy a explicar, pues siempre ellos hacían lo mismo y avistaban la luna en el horizonte. Entonces, una vez ellos veían la luna en el horizonte, se emitía un edicto ahí en Jerusalén y se llevaba a todas las comarcas de Israel e inclusive a los asentamientos que estaban fuera de Israel, como en Damasco, para que todo el pueblo de Dios supiera que había llegado el tiempo de celebrar una cita con Dios. Claro, recuerde que en esa época no estaba la tecnología de ahora, entonces tocaba trabajar de esa manera. Ahora, en la actualidad esto se ve extraño, obviamente por la tecnología y porque las citas de Dios se celebran en la tierra, ya no solamente en una parte del mundo muy específica, sino a nivel de todo el globo terráqueo, en muchas zonas geográficas, en donde unos están de día y otros están de noche, y unos inclusive están adelantados un día en relación con nosotros, ¿verdad? Y donde unos están en verano y otros están en invierno, y unos están en otoño y otros están en primavera. ¿Sí se han fijado en eso? Y a veces usted se va para Argentina pensando que es invierno y están en un verano que usted se quema. Usted dice, pero yo vine a buscar frío en Argentina, pero escogió la fecha equivocada. Entonces usted tiene que mirar a dónde va a ir, en qué temporada, porque pues el mundo va cambiando de verdad en términos del clima. Entonces aquí lo importante es que el criterio no cambia, porque nos dejamos llevar por el hecho que la luna se ve allá en Israel, y a partir de ahí todos los horarios se van materializando en las diferentes zonas geográficas de la tierra para que la gente tenga un encuentro con Dios. Entonces ahora vamos a la Biblia. Búsquense Levítico 23, ya les di la introducción, pero no se crean que va a ser largo. A las 8:15 por ahí nos vamos. Voy a hablar de pasajes que muestran la orden de Dios, de la cita de Dios. Entonces Levítico 23, verso 23 en adelante, mire lo que dice. Y habló Hachén a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles qué significa. Los que estudian conmigo, ordénales. Acuérdense, diles significa ordénales en el hebreo bíblico. En el mes séptimo, al primero del mes tendréis Shabbat, o sea, la pausa espiritual semanal. Luego dice, una conmemoración de la Troa. Dice ahí literalmente, una conmemoración, diga conmigo Troa. Troa. Entonces, una Troa era un sonido especial de los chofares y un sonido especial que se hacía con la voz, con la garganta, y que también se magnificaba con los chofares. Y luego dice, es decir, esta cita es un llamamiento de la santidad. ¿Viste? Ahí dice que es una santa. No, una santa convocación no tiene sentido. Dice, es un llamamiento de la santidad. ¿Por qué? ¿Por qué de la santidad? Porque la santidad en la Biblia es un nombre literario para Dios. Entonces, cuando usted lea la santidad, por metalenguaje bíblico desde la Torá, la santidad se desarrolló como un nombre literario de Dios. Por eso cuando usted lee la Biblia, usted no lee el monte santo. No, así no dice, dice el monte de la santidad. ¿Por qué?
el monte que le pertenece a la santidad. ¿Y quién es la santidad? Dios. Entonces usted no dice la ciudad santa, no, así no dice en la Biblia, dice la ciudad de la santidad. ¿Por qué? Porque la ciudad le pertenece a la santidad y la santidad es Dios. ¿Vieron la diferencia? Son cosas pequeñas, pero cambian totalmente la manera de entender la Biblia. Entonces, dice, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jaché. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué significado e implicaciones tiene la expresión Troa? Que en nuestra Biblia no aparece así, ¿verdad? ¿A alguien le aparece que diga ahí Troa? No, va a decir otra cosa. ¿Ah? Trompetas. Van a ver que luego dice otras cosas. Vamos a ver eso ahorita. Pues resulta que hay otros textos. Usted va a seguir leyendo. Vamos a ver unos textos en donde usted va a ver que no hay coherencia en las traducciones bíblicas, porque dicen una cosa como dicen otra, y al final nadie entiende, porque dice tantas cosas, para la misma palabra dice tantas cosas, pues que no sabemos al final de qué estar hablando. Entonces, préstame atención aquí porque estoy llegando ya a lo más, empieza lo complejo. Troa es un nombre específico de un sonido que no tiene equivalencia en español. O sea, usted no puede traducirlo a una palabra en español o en inglés porque hay una imposibilidad gramatical, no hay manera. Entonces, ese troa es un sonido que suena así. La, 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 la. Diga conmigo, la, 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 la. Usualmente se decía 7 veces. 7 veces. Y luego lo podían repetir, ¿verdad? 7 veces, 7 veces, 7 veces. Pero es así como bien gutural. La, 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 la. Practíquenlo, ¿va? Háganlo. La, 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 la. Eso. Se ven muy bonitos haciendo ese sonido. Entonces, ese sonido que se hacía con la boca y la garganta, también luego se podía magnificar para que se oyera más duro con el shofar. Entonces, si ustedes notan, es un sonido que se ve en Medio Oriente, sobre todo en las mujeres, pero interesantemente no se ve entre los judíos actualmente, sino entre los árabes. Presten atención porque lo que voy a empezar a decir es importantísimo. Usted lo va a ver entre los árabes, especialmente entre las mujeres, pero ya prácticamente no lo ve entre los judíos. ¿Y por qué? Esto ha ocurrido porque los mismos judíos, empezando desde los rabinos, ¿verdad? Ellos se han encargado de ir desnaturalizando sus costumbres antiguas y más que eso, desnaturalizando las expresiones y las costumbres bíblicas que están relacionadas con la adoración a Dios. Pero acuérdense de lo que una vez les expliqué, que ellos antes adoraban a Dios con el rostro a tierra, pero cuando vieron que en el Islam comenzaron a adorar a Dios, a Alá, con el rostro a tierra, ellos dejaron de adorar al Dios verdadero con el rostro a tierra, porque ya no querían que los confundieran con los árabes o con el Islam. Entonces ellos comienzan a desnaturalizar, a cambiar, ¿verdad? A trozar, a partir lo que Dios ha establecido, que es parte, ¿verdad? de ese encuentro con Dios, por razones, ¿verdad?, que no deberían considerar. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿con qué se relaciona la Troa? Vamos a ir ahora un poquito más a los textos. Entonces, la Troa en la Biblia se relaciona con 3 cosas. Primero, busquen Éxodo 19. Vamos a empezar a leer aquí para abajo como 8 textos. ¿Con qué se relaciona la Troa? Con 3 cosas. Mayormente con 3 cosas. En Éxodo 19, tengan visto el verso 18, la Troa representaba la voz de Hachén en el monte Sinaí. Dice Éxodo 19, 18, todo el monte Sinaí humeaba
porque Hachén había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido del shofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces, la truá, y en este caso a través del shofar, porque el shofar va a amplificar el sonido de la garganta, estaba relacionado con la voz de Dios. Entonces acuérdense, esto es bien importante. 2. Busquen Primera de Tesalonicenses 4. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 4:13. La truá, en este caso, a través del shofar, no de la garganta, sino vamos directo al shofar, anuncia el regreso de Jesucristo a la tierra. Y es ahí cuando se dice en español, cuando suene la final trompeta, ¿verdad? Que Cristo descenderá. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que mueren en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesucristo a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, vean, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué hay que hacer hoy? Alentaos los unos a los otros con estas. Dígale que está a su lado: Cristo viene por ti. Aliéntelo, porque puede que haya 2 o 3 desalentados. Y al que está dormido, despiértelo, dígale. Al que está durmiendo, dígale: Cristo viene por ti. Porque estaba dormido. Y ella, ¡ay, Cristo llegó! Abrió los ojos y Cristo llegó. Cristo llegó. Cristo llegó para que estaba dormida. Eso es. Eso es. ¿Vieron? 3. Vamos a la tercera. Entonces aquí ahora vamos a leer una serie de textos para ver de qué se trata esta última, ¿verdad? ¿Qué significa la truá? Y aquí es que me quiero quedar ya para terminar. Porque ya los 2 anteriores yo se los he explicado en muchas ocasiones, en los años. Pero ahora quiero traer un tema nuevo que nunca les había hablado. Entonces, vayan a Josué 6. Y entonces ustedes mismos me van a ir ayudando a sacar la conclusión número 3 de para qué es la truá. Y Josué 6:5 dice, y quiero que miren sus Biblias porque les voy a hacer unas preguntas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido del shofar, todo el pueblo gritará a gran voz. Así dice en su Biblia también, ¿verdad? A gran voz. Amén. Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Bueno, pues resulta que donde dice a gran voz, dice Truá Gedolá, que en hebreo bíblico significa que ellos estaban haciendo una grande o una gran truá. Entonces diga conmigo, una gran truá. Interesante. Entonces esa palabra original bíblica ha sido maltratada. La palabra truá ha sido maltratada porque todos nosotros los cristianos deberíamos saber qué es la truá. Así se supone que deberíamos leerlo, deberíamos saber qué es la truá. Y las traducciones deberían colocar truá y abajo una nota que diga la truá significa esto. Pero no le ponen la truá y lo van a cambiar por muchas cosas que ahorita van a ver, y entonces nosotros nos perdemos porque no entendemos qué era eso de la truá, y dice a gran voz, y luego entonces nos vamos a perder de lo que Dios quería. Mira lo que dice ahora el Salmo 89, verso 16. Dice 89:16, dice
A ver si sus Biblias dicen igual. Dice bienaventurado, ¿verdad? Salmo 89, 16 creo que es. O el 15, mala mía. Es que en el hebreo, o sea, en el hebreo bíblico se debe contar el título en letras pequeñitas como el primer verso. Sí, entonces es el 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Hachem, a la luz de tu rostro. ¿Verdad? Ok. Ahora vamos a leerlo como diría en el hebreo bíblico. Dice, felicidades hay, porque dice Ashurei, ¿verdad? Felicidades hay ¿dónde? En los cielos. Otra manera de leerse puede ser razones suficientes hay, ¿verdad? Y explica, ¿no? Felicidades hay en el cielo por el pueblo quien es conocedor de la Torah. Así dice. Hachem, oh Hachem, en la luz de tu rostro ellos andarán. Entonces el texto está diciendo que hay felicidades en los cielos por aquellos que logran comprender la Torah, que son conocedores. Pues la palabra conocedor en la Biblia significa que lo conoce por experiencia, no por una cuestión intelectual solamente, sino por experiencia. Entonces, vamos a hacer entonces el sonido de la Torah. Acuérdense, ¿cómo era? La, 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 la. ¿Okay? Así lo hacían en la Biblia. Y no nos tiene por qué asustar, ni extrañar, ni escandalizar, ni nada, porque así lo hacía Josué, del que tanto usted y yo predicamos, y así lo hacía Gedeón, y así lo hacía Moisés, y así lo hacía Jesús, y ahora nosotros lo podemos hacer, pero ahorita vamos a entender, porque no vamos a imponer nada acá, obviamente. Entonces, debemos entender que ese fue el sonido que hizo todo el pueblo, con su garganta y con su boca, en Josué 6:5, antes de que cayeran los muros de Jericó. Entonces, cuando el Señor allá lo reunió, entonces no es que gritaron a gran voz y vociferaron, no, sino que todos como un solo hombre hicieron la, porque eran conocedores de la Torah. Entendían ese sonido, pero no en sí, no porque el sonido en sí mismo tuviera poder, sino lo que significaba ese sonido como una orden de Dios, por medio de la cual ellos, al obedecerla, podían ver cómo Dios se podía manifestar a favor de ellos. ¿Ven? Entonces es algo hermoso. Ahora vamos a 1 de Samuel 4 para que vean algo. 1 de Samuel 4:5. Búsquenlo todos ahí primero. Viene como afiladito de Colombia, ¿verdad? Puerto Rico dicen viene cuchilla. Bien. Dice 1 de Samuel 4:5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Hachem llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Entonces, así dice su Biblia, ¿verdad? Entonces, la expresión gritó con gran júbilo, dice en la Biblia, dice, hizo una gran Troa. ¿Vieron qué interesante? Cuando el arca llegó, todo el pueblo hizo una gran Troa. Entonces el problema es que donde aparece Troa en la Biblia, le traducen voz, grito, alabanza, júbilo, jolgorio, acción de gracias. Entonces, claro, usted lee eso y usted no va a entender, porque lo va a decir tantas cosas que ninguna está relacionada con el significado que Dios quiere que entendamos de lo que significa la Torah. ¿Right? Entonces, la misma Biblia a esa misma palabra le ha puesto 7, 8, 10 significados diferentes, y entonces se pierde la conectividad y la intertextualidad, porque tenemos una Biblia partida, cortada, troceada en ese sentido. Ahora, escúchenme bien, porque no falta el que luego me quiere quemar. Con eso no estoy diciendo que esto no es palabra de Dios. Esto sigue siendo palabra de Dios. Y es viva y eficaz.
y va a lograr el propósito para el cual fue entregada y enviada. Amén. Sí. Pero eso no le quita que nosotros como conocedores de Dios y estudiosos de su palabra y que queremos crecer en su palabra, podamos ir a la palabra del Señor, profundizarla y comenzar a corregir aquellas cosas que se han mal enseñado. ¿Les parece que eso es malo? No, eso no es malo, eso es muy bueno para el que tiene la capacidad de tener la mente abierta y decir yo quiero crecer, porque hay 2 o 3 que no van a querer hacerlo y ahí se van a fosilizar, y los que se fosilizan son dinosaurios que solamente los exponen en los museos. Pero pues nada más que eso, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de la vida de Job. De Job, vayan a Job para que veamos algo interesante. Entonces miren ya cómo los estoy conectando con todo el tema de la Troa. Ahora vamos a ver qué pasó con Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿Qué le sucedió a Job? Perdió sus posesiones, perdió a sus hijos, su esposa lo abandonó, le dio una gran lepra, ¿verdad? Desde aquí de la coronilla, de la cabeza hasta la planta de los pies. Ahora, Dios permitió todo esto en su vida, en la vida de Job, para demostrarle a Satanás y a todos los que fueron testigos de esa desgracia de Job, que hay un remanente que no se tuerce. ¿Entendieron eso, verdad? Porque Job no se torció. Que hay un remanente que no se tuerce, y para demostrarle a la gente que el mundo es malo y que el mundo necesita de Dios para no torcerse. ¿Vale? Ahora, entendiendo eso, después de todo lo que le pasó a Job, mire lo que dice Job 8:21. Busquen Job 8:21. Mire lo que dice Job 8:21. Dice, esto ya es un proceso, ¿verdad? Después de todo lo que Job está sufriendo, todavía en su condición terrible, solo porque su esposa lo abandonó, lleno de lepra, le dice el Señor, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Pero ya sabemos que es júbilo, ¿no? Aún llenará tu boca de risa y tus labios de Troa. Miren qué lindo dice ahí, tus labios de Troa. O sea, Dios lo iba a visitar un día para sanarlo y a él le iba a salir un la. Algo hermoso, ¿eh? Bien, entonces, note bien que eso ahí no dice júbilo sino Troa, porque no era un grito de júbilo. ¿Ustedes han visto en los conciertos cristianos? Hermanos, un grito de júbilo. A ver, un grito de júbilo. No, pero faltó algo. No, los que silban. Sí, yo he ido a un concierto y en los conciertos cuando hay mucho júbilo, muchos silban. A ver, 2 o 3 que me sirven porque quiero enseñarles algo. ¡Un grito de júbilo! ¿Les pareció eso normal? Sí, ¿verdad? Se alegraron, gritaron y silbaron, ¿verdad? Me pareció más o menos normal, ¿no? Nadie se escandalizó por eso en general, ¿no? Entonces, ¿por qué nos podemos escandalizar porque alguien diga la? Digo, entendiendo lo que significa la Troa, ¿no? ¿Vieron? Entonces, un grito de júbilo, y hay 2 o 3 locos silbando y gritando. Y todavía hay gente que se escandaliza, porque la Biblia dice que a Moisés, a Josué, a Samuel, a Gedeón, a Débora y a todos estos cuates fueron conocedores de la Troa, y cuando el Señor los visitó, les salió de lo más profundo de su corazón ¿verdad? Un sonido de Troa que para ellos significaba la voz de Dios, ¿verdad? Ya hablamos, ¿no? La voz de Dios, las promesas de Dios, y ahora estamos hablando de la tercera, que ahorita la vamos a terminar, ustedes me van a ayudar a concluir qué significa entonces la tercera conclusión. Job 33:28. No, perdón, 33:26. Orará a Dios y dice, le amará, ¿verdad? Dice ahí, miren a ver, Job 33:26. Orará a Dios y ok, dice, le reconciliarán, porque utiliza la palabra razón.
y verá su rostro, dice, y verá su faz con júbilo, no, y verá su rostro con Troa, y restaurará al hombre con justicia, es decir, para salvación. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Comienza a hablar que la Troa es una experiencia de alegría profunda que se te va a notar. La número 3. Empezamos a trabajar esa parte. Entonces, si era la voz de Dios, el día del Señor, ¿ahora qué más es? ¿La qué? ¿Qué pasa ahí que está sonando el celular? Escuchen acá, ¿qué era el primero? No se me distraigan. La voz de Dios. La segunda es la promesa del día del Señor, específicamente que Él va a venir con el toque de la Troa, el toque del shofar. Y ahora el número 3 tiene que ver con la alegría. Estamos hablando aquí de la alegría. Comienza a verse un tema de la alegría. En la vida de Job, ¿verdad? En la vida del pueblo de Dios, etcétera, se va a ver el tema de la alegría. El tema de la Troa tiene que ver con que tú tienes que demostrar alegría. Y la alegría no es solamente esto. No es eso. Solamente alegría es un estado de gozo interno, profundo, con Dios, que tarde que temprano también se te tiene que notar exteriormente. ¿Ve? O sea, no es que usted diga todo el tiempo, no, yo estoy alegre. Y lo mira hacia uno y se lo quiere comer y lo quiere matar. Pueda que en algún momento usted esté alegre y se ponga serio por alguna razón, pero en general es un sentido profundo de bienestar, de alegría, de gozo por las promesas de Dios que se le va a notar hacia afuera. Ya estoy cerrando. Esdras 3:11. Ahora miren lo que pasa acá. 2 textos y concluyo. Esdras 3:11. Y cantaban alabando y dando gracias a Hachén y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran Troa, alabando a Hachén porque se echaban los cimientos de la casa. Entonces mire qué interesante. En este texto ocurrió una gran Troa porque se estaba construyendo la casa de Dios. O sea que ¿qué tiene que producir el construir una casa para Dios? Tiene que producir ¿qué? Alegría, gozo, ¿verdad? Felicidad, porque se está construyendo una casa para Dios y para el bienestar de toda la comunidad. Hermoso. Ahora, imagínense ese día a todo el pueblo al mismo tiempo gritando la, como expresión de alegría. No a una persona, sino a miles. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Que el judaísmo rabínico se ha encargado de deshebraizar la visión oriental que deberíamos tener del pueblo bíblico. Entonces recuerden que ya les dije que solo los árabes son los que ahora dicen la, pero no en el sentido bíblico, en la connotación que Dios quiere que entendamos. Entonces, como muchos cristianos han tomado como referente el judaísmo rabínico actual para entender la Biblia, y muchos en otro extremo no quieren ni siquiera aprender el contexto cultural de la Biblia, que ese es el otro extremo, entonces tenemos que a la mayoría de los cristianos un pasaje como este todavía les suena extraño y se pueden perder lo que Dios quiere que comprendamos, porque de todas maneras es un choque cultural. Entonces mire lo que dice Segunda de Crónicas y concluye. Segunda de Crónicas 15:14. Segunda de Crónicas 15:14. Y juraron a Hachén con gran voz y Troa. Mire, aquí ocurre Troa en un juramento hacia Dios. Y ahorita no les voy a explicar lo del juramento, porque Cristo dijo que no hay que jurar, pero ya eso es otro tema que aquí no podemos hablar hoy. Esto hay que entenderlo luego en su contexto, qué significaba para ellos
hacer una shevá. Dice, con gran voz y truán, al sonido de trompetas y chofares, ¿verdad? O de una especie de cuernos y aparte chofares. Ambos son cuernos, pero hay diferentes, como acá, miren, esto es un cuerno de chofar y esto es otro cuerno de chofar. Ambos son chofares, pero diferentes. Dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Hachén les dio paz por todas partes. ¿Verdad? Entonces, conclusión. El sonido de la Troa, además de representar la voz de Hachén cuando le entregó la Torá o la Biblia, el Antiguo Testamento, específicamente los primeros 5 libros, al pueblo, además de anunciar el día de Jesucristo, que por un lado traerá resurrección de los muertos y transformación del cuerpo corruptible en un incorruptible, pero también va a traer juicio y condenación para los pecadores y los apóstatas, es también entonces el sonido de la alegría en la Biblia. Cada vez que usted lea Troa, significa la alegría en la Biblia. Ahora, yo no le estoy diciendo que ahora usted tiene que hacer una Troa, porque esto obviamente es un choque cultural muy fuerte. Yo no estoy diciendo que haga eso. Pero tampoco yo le puedo prohibir que si a usted le sale de lo profundo del corazón y es guiado por Dios, que usted un día lo haga. O sea, no le digo ni lo uno, ni tampoco le prohíbo lo otro. Ahora, si la gente silba y chifla en un concierto cristiano, como ahorita les di el ejemplo, podría expresar su alegría una persona con una Troa y no tendría por qué verse como un extraterrestre. Es una cuestión de asimilación bíblica y cultural y entender los contextos. Eso es todo. Nadie tiene que escandalizarse. Eso es todo. Ahora, el mensaje más importante es que entendamos que la Troa para nosotros significa el júbilo y la alegría que debemos sentir y expresar por saber que las promesas de Dios se van a cumplir todas. O sea, absolutamente todas. Que por un lado, los que no son pueblo de Dios, les espera juicio y condenación, pero a nosotros nos espera el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cómo termina Apocalipsis? Con el cielo nuevo y la tierra nueva. Por eso Apocalipsis no es un libro de terror. Apocalipsis es el libro de la Troa. Porque habla del toque del shofar. Así que Apocalipsis es el libro de la Troa, el libro de la esperanza, del regocijo. De hecho, es Jesucristo quien habla en primera persona. ¿No han visto ahí al principio en Apocalipsis que ponen en letras rojas? Jesucristo hablando en primera persona en Apocalipsis para certificarnos que el plan de Él se va a cumplir a cabalidad como Él lo imaginó, y que el toque de la Troa, el toque del shofar nos recuerda, ¿verdad?, que Dios cumplirá todas sus promesas. Voy a pedirle que cierre sus ojos. Le dije que a las 8:15 son las 8:15. Soy bueno para calcular. Vamos a darle gracias al Señor. Cierre sus ojitos. Saque un momentito para orar. Concéntrese ahí. No pierda esa comunión. Permítale al Espíritu Santo de Dios que aplique esa palabra. Que eso que yo hoy enseñé, el Señor lo pueda grabar, esculpir. Esa palabra la pueda esculpir y grabar en la superficie de su corazón. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por la palabra, Señor, que ha sido enseñada. Te damos gracias, Señor, porque hoy, Señor, celebramos que el tiempo está en tus manos. Hoy celebramos, Señor, que tú tienes control de todas las cosas.
Hoy celebramos, Señor, que todas aquellas promesas que tú nos has dado, las hemos visto que se cumplen y se seguirán cumpliendo hasta el final. Hoy celebramos que todavía se escucha la voz de Dios. Hoy celebramos que todavía sus promesas están vigentes. Hoy celebramos que nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo que vive en alegría y en gozo, porque el gozo es un fruto de un corazón agradecido y de un corazón, aleluya, el cual es altar del Espíritu Santo de Dios. Por eso el gozo es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque ahora cuando nos acercamos a la Biblia y leemos, Señor, acerca del Yom Teruah, del día de la Troa, podemos, Señor, comprender, Señor, las dimensiones que esto tenía para tu pueblo en la antigüedad y la dimensión que debe tener para nosotros ahora. Y ahora, Señor, cada vez que nos acerquemos a Apocalipsis, podremos acercarnos con más alegría y con más esperanza, porque en Apocalipsis, Señor, se seguirá tocando el shofar, se seguirá haciendo el sonido de la troa, Señor. Y precisamente, Señor, cuando muramos, si es que tú no vienes antes y nos encuentras todavía vivos y nos transformas sin ver la muerte, pero si morimos, vamos a ir a la tumba, Señor, con la esperanza de volver a escuchar la troa, con la esperanza de volver a escuchar el toque del shofar magnificado, con la esperanza de escuchar la voz de Dios, que nos levantará de las tumbas en un cuerpo incorruptible, inmortal, inmarcesible, inmarchitable, para estar siempre contigo por toda la eternidad. Ahora, Señor, nos despedimos de este lugar. Nos vamos, Señor, con la alegría y el júbilo, Señor, del toque del shofar. Y te pedimos, Señor, que podamos descansar y que el domingo podamos regresar, Señor, a nuestro servicio dominical, Señor, para seguir siendo testigos magnánimos de aquellas promesas que tú nos has entregado, Señor, las cuales seguiremos proclamando mientras haya, Señor, aire en nuestros pulmones. Todo esto, Señor, lo decimos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Shalom para todos.